Hola, continuemos. Bueno, así como existen redes de interacciones tróficas, tramas tróficas, también existen redes de interacciones de competencia. Es decir, son redes donde cada nodo es una especie, una población de una especie y cada vínculo representa una interacción de competencia. Bueno, en este tipo de redes se encuentran se ocurren cosas realmente importantes que se las voy a presentar con los resultados de una investigación hecha por una joven y brillante investigadora llamada Ana Melisa Fernández, que involucra a los colibríes. Bueno, imagínense que los colibríes utilizan un recurso para alimentarse, supongamos una flor, y que hay diferentes especies de colibríes, digamos A, B, C, D. Bueno, ¿qué pasa si hay una jerarquía de dominación, donde hay unas que compiten por este recurso con ventajas sobre las otras? Digamos, la A le gana a la B le gana a la C le gana a la D. Bueno, si estas jerarquías son lineales y el recurso es escaso, ¿qué ocurre con las especies que se encuentran en la parte inferior de la jerarquía? Si el recurso es escaso, por qué no desaparecen? ¿Por qué las seguimos viendo? Entonces, la pregunta es, ¿tienen sentido estas jerarquías lineales que estamos viendo aquí? Bueno, en su trabajo, Ana Melissa lo que consiguió es algo que se puede representar con este ejemplo que está aquí, ¿verdad? Ustedes conocen este juego, el juego de piedra, papel o tijera, y entonces si nos recordamos, donde la piedra le gana a la tijera le gana al papel y el papel le gana a la piedra. Es decir, no existe ninguna estrategia que sea estrictamente dominante en el juego. Esto forma lo que se conoce como un bucle intransitivo, que es un mecanismo de coexistencia de las especies. Por ejemplo, bueno, supongamos que esta es la especie de colibrí piedra. Bueno, si ella desplaza a la tijera, la tijera desplaza a la especie de papel, digámoslo así, pero finalmente la papel desplaza a la especie piedra. De esta manera hay, dependiendo de quién se encuentre utilizando el recurso, hay una oportunidad para cada uno de ellos y esto permite que coexistan, ¿no? Bueno, otra cosa que hasta ahora hemos pensado es simplemente lo que ocurre por encima del suelo, pero en el suelo ocurren cosas muy interesantes. Por ejemplo, fíjense lo que ocurre con respecto a la respuesta de plantas, que la biomasa del vástago, a medida que hay mayor número de especies de hongos formadores de micorriza. También ocurre con la biomasa radical. Ven ustedes cómo disminuye el fósforo en el suelo a medida que hay un mayor número de especies micorrízicas, pero esto es porque se incorpora en las plantas. Bueno, esto no es nada nuevo, sabemos que esto es así, ¿verdad? Pero ven ustedes que involucra, esto es a medida que aumenta el número de especies. Y de hecho, fíjense ustedes que se ha encontrado que diferentes individuos, plantas, ¿verdad? A través del micelio del hongo pueden intercambiar nutrientes y información. Es decir, se establece como una suerte de continuidad vascular entre estas plantas a través del micelio del hongo que involucra, por ejemplo, árboles que están establecidos, árboles viejos, ayuden, se llaman los llaman nodrizas, a árboles que se están estableciendo, por ejemplo, subsidiando este carbono a través de estas redes. Es decir, los árboles establecidos le entregan carbono a estos árboles que están por establecerse. Esto nos muestra, por ejemplo, que no es una buena idea si uno quiere recuperar uno de estos ecosistemas que se estén manejando, por ejemplo, con fines forestales, bueno, eliminar los árboles más viejos, como a veces se suele pensar, sino más bien estos árboles que están establecidos juegan un rol muy importante de estos sistemas. Lo más interesante de todo esto es que estas interacciones se pueden dar entre múltiples organismos, entre múltiples árboles a través de la mediación de los micelios de los hongos. De esta manera se forma una red en la cual entre otras interacciones involucra estos mutualismos de que les estoy este, de los cuales estoy hablando aquí, y lo más interesante es que esta red involucra a árboles de diferentes especies. De esta manera, entonces uno puede concebir al bosque como
bueno, que en gran parte involucra una red de interacciones que en gran medida son mutualistas. Además, hoy en día sabemos que las plantas perciben su entorno. Por ejemplo, aquí vemos la reacción de una planta ante, por ejemplo, que el hecho de que un insecto se está alimentando de ella. Vemos que la información de la presencia del insecto y que se está alimentando de ella rápidamente se propaga a toda la planta. Pero además sabemos que las plantas se comunican y se comunican a través de un lenguaje químico. Por ejemplo, en un ejemplo relevante ocurrió en África, en Botswana, en donde se, se encerró dentro de una cerca a un conjunto de antílopes. Dentro de este lugar había unas acacias, los antílopes se empezaron a alimentar de las acacias y de repente ocurrió una mortandad de antílopes, algo así como 50.000 antílopes murieron. ¿Y por qué ocurrió esto? Bueno, a medida que los antílopes se empezaron a alimentar de las plantas empezaron a producir sustancias de defensa, pero estas sustancias de defensa no solamente las empezaron a producir las plantas de las cuales los antílopes se estaban alimentando, sino otras de las cuales no se habían alimentado. ¿Cómo ocurrió esto? Porque las plantas compartieron, este, liberaron unas moléculas que informaron a las otras de esto, es decir, las plantas compartieron información que las ayudaron a tener una respuesta ante la presencia de los antílopes que se estaban alimentando de ellos. Esto mismo puede ocurrir con plantas y la presencia de insectos fitófagos. Ahora, esto llevó a un grupo de investigadores, donde uno clave es Stefano Mancuso, a intentar concebir desde un punto de vista diferente qué es lo que estaba pasando en la situación. Y para esto intentaron, en primero, este, desarrollar una definición de inteligencia que no fuese antropocentrada. Es decir, que una definición de inteligencia que fuese lo suficientemente abierta, que estuviese lo suficientemente abierta como para que pudiese ser utilizada para cualquier tipo de organismo. Entonces plantearon, oye, ¿qué tal si lo vemos como la posibilidad de identificar un problema y actuar sobre este? Bueno, y esto es lo que ocurrió en este ejemplo, si ustedes se ponen a dar cuenta. Entonces es una forma radicalmente diferente de comprender a las plantas. Y entonces, producto de esta línea de investigación, han surgido un conjunto de resultados que son realmente sorprendentes y que vale la pena investigar. Uno es que en el ápice de las raíces de las plantas, particularmente en una zona que se llama la zona de transición, se ha encontrado con una zona sumamente sensible, por ejemplo, a la presencia de auxina, que ustedes saben que es una hormona vegetal. Es decir, plantas pueden liberar auxinas y estas auxinas pueden viajar a través del suelo de una raíz a otra y eso es una forma de intercambiar información. Pero no solamente se da en una misma planta, sino se puede dar entre plantas diferentes. De esta manera vemos que las raíces de las plantas pueden intercambiar información y si ustedes se ponen a pensar un segundo cómo ocurre el intercambio de información entre las neuronas a través de neurotransmisores, vamos a ver que no es muy diferente a lo que aquí ocurre. Bueno, pero también existen otros redes de mutualismo, por ejemplo, que son más cercanas a nosotros, por ejemplo, las que involucran a las plantas y a sus polinizadores. En esta red, los nodos que aparecen de color verde representan plantas y los nodos que aparecen de color naranja representan sus polinizadores. Vemos que esta es unas complejas redes que involucran interacciones mutualistas y también, dicho, es cierto, no se puede negar que las redes de interacciones positivas son la base de la agricultura ecológica. Es decir, la posibilidad de que uno, sembrando plantas de forma asociada, se beneficien las unas de las otras. Bueno, como vemos, esta red que está aquí de efectos positivos. Esto es una red que sirve como guía. Esta red sirve como guía para decidir qué plantas sembrar con qué otras, por ejemplo. Y es la base, como hemos visto ya, de la agricultura latinoamericana. Y es la base que está detrás de la asociación de la calabaza, de la uyama, con el maíz y algún frijol, donde, por ejemplo, el hábito de crecimiento rastrero
de la calabaza, ¿verdad? Con esas hojas anchas, bueno, impide que, por ejemplo, las gotas de la lluvia lleguen directamente al suelo y entonces evita el goteo. Ustedes saben que en el suelo se encuentra lo que se conoce como el banco de esporas, ¿verdad? De hongos, y el goteo, es decir, cuando cae una gota y pega al suelo y salpica, con el salpique van esporas y es un mecanismo importante por el cual las plantas se contagian de hongos. Pero además esta hoja ancha impide, por ejemplo, que la luz del sol incida directamente sobre el suelo y que se evapore, o que esta sombra también impide que germinen plantas arbences, que también conocidas como malezas. Es decir, la presencia de la auyama tiene una serie de efectos positivos sobre los frijoles y el maíz. Pero, por ejemplo, este, el frijol, con las típicas asociaciones mutualistas que tienen con microorganismos que fijan nitrógeno atmosférico, ayuda a fertilizar el suelo de nitrógeno y eso tiene un efecto positivo sobre la planta del maíz. Pero la planta del maíz sirve como tutor también para el hábito de crecimiento trepador del frijol. Es decir, vemos que involucra, estos esquemas involucran también interacciones positivas entre los organismos. Pero además también estas interacciones nos permiten trascender ideas que son completamente artificiales, como eso que plantea que existe un ecosistema en el suelo y un ecosistema por encima del suelo. Veamos esto que está aquí, que involucra los resultados de plantas cuando se encuentran plantas sin hongos formadores de micorriza o con hongos formadores de micorriza, y vean ustedes que la respuesta tiene que ver con los polinizadores. Y vemos que mientras las plantas están asociadas con hongos formadores de micorriza, hay un mayor número de polinizadores. Entonces vemos que esta división es completamente artificial y de hecho todos los diferentes componentes que hemos visto hasta ahora, pensarlos por separado también es artificial. Pensemos, y para esto utilicemos la idea pensemos en los roles. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes que piensen en un tiburón y qué rol cumple, ustedes típicamente dirían un depredador, pero algunas láminas atrás vimos también a un tiburón en una interacción comensalista con una rémora. Por ejemplo, nosotros vemos aquí esta avispa y pensamos, bueno, es un polinizador, pero este ovipositor que tiene esta avispa no existe porque también cumple un rol de parasitoide. Entonces nosotros vemos que nosotros podemos utilizar esto dentro de los diseños de los agroecosistemas, como por ejemplo este corredor de flores que se ha incorporado en este agroecosistema para invitar al agroecosistema, por ejemplo, a organismos a que polinicen, a que utilicen estas flores, pero por ejemplo algunos de estos organismos pueden ser avispas como las que acabamos de ver, que llegan aquí para alimentarse los adultos, pero si se consiguen con una larva en el agroecosistema, bueno, pueden oviponer en ella. De esta manera vemos que la avispa une esas redes que hemos visto del mutualismo, que las hemos visto separadas de las redes tróficas, y es que en realidad lo que existen son redes ecológicas. Supongamos que en esta red cada uno de estos nodos representa una población de una especie diferente y que estas interacciones representen interacciones ecológicas. Todas las que hemos visto. Vamos a caracterizarlas por los símbolos, como hicimos en el video anterior, en el esquema de Odo. Bueno, entonces, aquellas que son más o menos son interacciones de víctima-explotador y son o las que son más son interacciones mutualistas, menos son interacciones de competencia. Ahora, ¿qué tal si resaltamos de un color todas las que son más menos? Si hacemos esto, bueno, esto que aparece aquí es la trama trófica. Y si representamos con un color diferente todos los tipos de interacciones, obtenemos esto y nos damos cuenta que en realidad una red ecológica está compuesta por un conjunto de subgrafos, que cada uno de ellos es los diferentes elementos que hemos visto hasta ahora. Con esto termino este video, pero no sin antes decirle que esta forma de concebir los ecosistemas también se puede aplicar a los agroecosistemas. Y de esta manera hay cosas realmente interesantes que se pueden hacer, como vamos a ver en el próximo video. Muchas gracias.